se están renovando las generaciones. Esto quiere decir que hace 10 años muchos no teníamos los medios de alcance que hoy tenemos y que a algunos nos sirve de apoyo y otros nos sirve de problema. Las cosas cambian y cambian cada vez más rápido. Yo he escuchado, yo ya estoy pegándole a los 30, gracias a Dios, porque dicen que después de los 30 te vuelves más maduro. Antes de los 30 dicen que te vuelves muy simpático, ¿no? Entonces, en esa etapa, yo he podido ver algunas cosas muy comunes, ¿no? Número uno, que parece que perdimos una generación en las iglesias. Casi no estamos viendo jóvenes de 22 a 30 años. Y me refiero a jóvenes de 22 a 30 años, no importa que se hayan casado o que sigan solteros, ¿verdad? Esperando la venida de Cristo. Algunos de nosotros. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasó con esta generación de jóvenes? De entre 22 y 30 años. Lo más curioso es qué está pasando con esta generación de jóvenes de entre 16 y 21 años de edad. Entonces, comúnmente nosotros tenemos la frecuencia de criticar a los jóvenes que están el día de hoy y les demandamos ciertas cosas que en ocasiones nosotros, con el mismo ejemplo, yo me incluyo, yo soy el primero que se incluye, no les hemos dado, no nos hemos dotado de herramientas, no les hemos dotado de un ejemplo vivo, porque, ¿saben, muchachos? La gente nos predica con el ejemplo más que con las palabras. Alguien de esta congregación se puede parar aquí y tirarle el mejor mensaje que sacado del internet. Y cuando se baje, muchos difícilmente le van a creer porque conocen que abajo es uno y arriba es. Porque tenemos arriba transformados. Algunos nos cambia la luz, nos ponemos más graves, más, ¿verdad? Más príncipe encantador. Otros se vuelven más espirituales. Hay gente que no levanta sus manos en su lugar, pero cuando está acá arriba quiere que todo el mundo levante las manos. ¿Se dan cuenta de eso? Hay gente que quiere cantar aquí arriba y cuando están abajo no cantan, y están así. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué a veces criticamos a estos muchachos? ¿Por qué los criticamos, papá? ¿Por qué los criticamos? ¿Por qué los mandan a un campamento y cuando regresen a la primera reacción negativa es ¿y eso te fuiste al campamento? Y lo mandamos con la confraternidad y uy, mira nomás, el Señor trató, ¿verdad? Y luego los mandamos al Nacional de Jóvenes. ¿Fueron al Nacional de Jóvenes algunos? No, nadie fue. Mi espíritu fue nada más. Pero yo he escuchado en esta serie de verano, en estos campamentos, chicos que han ido al Nacional de Jóvenes y cuando regresan, escuchen a los padres de los que están en cara. No, que ya estaba brincando a ver por qué no brindas aquí en la casa. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Yo me pregunto, ¿por qué hacemos esto? Miren, yo nací en la iglesia, prácticamente nací en una congregación. Yo creo que ya algunos de los he platicado, desde la tercera generación tengo la bendición, no sé si la bendición o otra cosa, pero la bendición de haber nacido en un lugar cristiano. Me hubiera gustado tal vez no haber nacido en un lugar cristiano y arrepentirme y sentir verdaderamente lo que es estar agradecido con Dios. Porque cuando alguien crece en una iglesia, difícilmente tiene una experiencia con Dios. Y no quiere decir que no es porque no la vaya a tener, es que a veces nosotros es tan común estar aquí que le perdemos el sitio, el valor a lo que es el ambiente espiritual de una congregación. Entonces, muchos de ellos que están aquí, a mi mano izquierda y de su mano derecha, nacieron en esta congregación. O por lo menos tienen 6, 7, 8 años de cristianos, o si no es de cristianos, pues por lo menos vienen a la iglesia. Yo creo que son cristianos. Entonces nosotros tendemos a atacar a la juventud que decir, los jóvenes de ahora, y mira sus pelos, y mira su falda, y mira que no levanta sus manos de esta chamaca, y miren que no pasan al altar, y te lo digo de verdad, y es lastimoso, pero también siempre estamos así. Porque lejos de herirlos con una palabra de desaliento, no aprendemos a bendecirlos con una palabra de bendición. Yo les hice la primera pregunta, ¿por qué casi no tenemos jóvenes de 22 a 30 años? Es que perdimos esta generación, y yo soy parte de esta generación.
Yo casi no me he encontrado gente con la que nací en la iglesia, con la que crecí en la congregación. No los he encontrado. Quiero entender algunas posibles causas por las cuales ellos se alejaron de la iglesia. Podría entender algunas excusas, pero no son suficientes para justificarlas. Entonces, cuando uno se tiene que referir a los jóvenes, uno tiene que irse a la porción más exacta de la Biblia que se refiere a ellos. La porción más exacta de ellos la encontramos en el apóstol Pablo, cuando le dice a sus discípulos: solo te voy a decir una cosa, no te voy a decir, te lo voy a rogar, que avives ¿qué? El fuego de don que hay. Porque Pablo en aquel tiempo él previó que por las circunstancias que estaban a su alrededor y por su juventud que tenía antes de los 30 años de edad de este hombre, pues estaba advirtiendo, está rodeado de muchas cosas, de gnosticismo, de ateísmo, de filosofía, pero en medio de todo te voy a encargar una cosa: deja de prepararte bíblicamente, déjate de estarte fijando en el espejo que tan guapo te ves, olvídate de todas esas cosas que son secundarias. Lo que te pide es que avives lo que Dios te dio. En ocasiones perdemos a los jóvenes porque ellos han dejado de levantar el fuego interior que tienen. Porque el primer brote espiritual que hay, lo que pasa es que después ellos se encuentran con un problema que muy probablemente los hace caer en una tentación. Y no es que sean malos, no es solamente que sean terribles, es que en realidad son débiles. Porque tenemos un lado humano que constantemente estamos con esa lucha. En Romanos 7 nos habla de la lucha entre el espíritu y entre la carne. Hemos perdido a jóvenes porque han sido débiles delante de la tentación. Ahora, cuando nosotros nos encontramos, ¿qué es lo que Dios nos dice el día de hoy? Ya, pues es que en Esdras, capítulo 1, nos va a hablar de un personaje. Este personaje se llama Zorobabel. Aparece en la escena entre los primeros 4 versículos. ¿Por qué? Tenemos que dar un poquito el cuadro histórico para entender por qué fue que se escribió esto. Ellos, esa nación que era escogida, tenía la peculiaridad de haber sido escogidos para Dios. Y cuando tú eres escogido para Dios y aceptas ser un elegido para Dios por tu libre voluntad, no es fácil porque tienes que renunciar a muchas cosas. Tú ya no eres igual. No te puedes portar igual, no puedes hablar igual, incluso hasta no te puedes desanimar igual. Entonces ellos, por muchos años, por cientos de años, cayeron, se levantaron, le sirvieron a otros dioses, regresaron al culto de Dios, luego les volvieron a servir a otros dioses y regresaron a Dios. Y en ese parotismo espiritual tienen que tratar fuertemente con ellos. Les mandó muchos profetas, el último de ellos fue Jeremías, anunciándoles que viniera la destrucción de lo que ellos tenían por propiedad. Entonces, se anuncia esta destrucción y se tienen que cumplir 70 años de castigo. 70 años, vamos a leer los predicos sobre eso. Fueron 70 años que ellos tuvieron que ser, la mayoría, sacados de la tierra original, porque le habían desobedecido a Dios. Aunque Dios se los había advertido, ellos le habían desobedecido a Dios. Entonces, cuando ellos están fuera, aprenden a valorar lo que tenían en su tierra. Cumpliendo estos 70 años, se promulga el edicto de Ciro, el persa, que se había conquistado al imperio babilónico. Y entonces él hace un tratado diciendo: todos los judíos, y no solamente los judíos, sino otras naciones, pero en este caso los judíos, pueden regresarse a su tierra original y les vamos a devolver todo lo que les quitamos. Fueron al área de la Secretaría de Hacienda y descubrieron que habían tesoros que le pertenecían al templo que el anterior gobierno había destruido. Entonces se los devolvieron y ellos regresan a Jerusalén, el primer grupo de 50,000 personas para habitar toda la tierra. Pero la ciudad principal, que era Jerusalén, algunos se establecieron allí. Pero cuando ellos llegan y se paran frente a la ciudad, no era la misma. Resulta que las murallas habían sido quebradas, las casas habían sido incendiadas, los campos habían sido destruidos y el templo había sido desaparecido. Ya no quedaba nada del centro de adoración.
Durante todo ese tiempo, ellos no pudieron dirigirse con Dios, porque mientras ellos estaban en Babilonia, como fueron llegando en distintos grupos, ellos no se podían presentar con Dios. Ellos seguían siendo instruidos de las Escrituras porque se levantaron sinagogas, centros de lectura de la Torá. Y entonces, pero ellos no se podían presentar a Dios. ¿Sabes cómo se presentaban con Dios? En el templo. Y en el templo había en la parte de afuera había un altar. Y en ese altar, ¿qué pasaba? A ver, díganme. Ustedes que saben más de la Biblia que yo. ¿Qué pasaba? ¿Ah? Por favor, no hagan una superescuela militar. ¿Qué hacían en la cárcel? ¿Bailaban zumba? ¿Qué hacían? Díganme, díganmelo. Llevaban los sacrificios, las ofrendas que llevaban. Y el altar nunca podía ser apagado. Nunca. Porque llevaban los sacrificios y todo eso se quemaba constantemente. Entonces se tenía que echar más leña por debajo. Para eso estaban los sacerdotes. Y no crean, los sacerdotes sí trabajaban. Ponían la leña y ellos empezaban a moverse. Y echaban más leña para que siguiera el altar consumiéndose, que siguiera viendo fuego. Fuego que llegara a la presencia de Dios y ellos presentaban oraciones con Dios. Ahora, tanto todo este cuadro histórico, porque eso sí de Esdras, es que ellos llegan y se paran a Jerusalén y observan toda la destrucción. Ellos empezaron a llorar porque cuando algo es destruido en nuestro alrededor, siempre nos va a doler hasta el punto del corazón. Entonces, Zorobabel fue encargado como gobernador de la provincia, en este momento, los que ya iban a ser tributarios ahora, del nuevo imperio persa. Zorobabel era pariente de David, tenía el linaje de David. Ahora, Zorobabel tiene que pensar una cosa. Bueno, nosotros le fallamos a Dios. Hace muchísimos años no podemos presentarles ofrendas a Dios. Nosotros podríamos volver a ser destruidos porque no tenemos protección espiritual. Las demás naciones que están a nuestro alrededor adoran a otros dioses, pero nosotros no estamos adorando a Dios. Entonces, ellos sentían dolor en su corazón porque tenían buenas intenciones, pero no sabían cómo presentarse con Dios. Tú puedes tener buenas intenciones, puedes decidir acabar una carrera, puedes decidir servir en algo en la iglesia, puedes decidir a partir de mañana empezar a orar y no estás orando, puedes decidir tal vez romper con una relación que te está haciendo daño porque te sientes desprotegido espiritualmente y dices, voy a terminar esa relación, pero resulta que no has terminado esa relación, ya sea noviazgo de amistad. Tu intención es buena, pero en la práctica no estás haciendo nada bueno con Dios. Están desprotegidos por Dios. Así estaban ellos. Pero a veces entiende que antes de empezar a construir casas, murallas, los primeros que necesitaban reconstruir era el altar con Dios y volver a ofrecerle sacrificios, todos aquellos sacrificios que le debían a Dios y necesitaban presentarse en una oración con un olor fragante delante de su presencia. Unos años atrás yo le pregunté a mi abuelita cómo es que ellos les cocinaban, porque ustedes saben que no siempre ha existido el gas, ponían el gas LP, ¿no? Gas butano. No sé, nunca ha existido siempre. ¿Cómo cocinaban antes?